Estamos en comunicación con Lars Borchert. ¿Dónde te encuentro, Lars? Hola Roberto, yo estoy en Berlín, yo vivo en Berlín. Me ha sorprendido mucho encontrarme con una guía del Uruguay en español. Esto debe ser una guía del Uruguay, perdón, en alemán. ¿Cómo surge esta experiencia? Tiene varias razones, porque yo ya desde muchísimos años tengo mi corazón muy grande para Latinoamérica. Yo estudié una carrera que se llama Ciencias Regionales de Latinoamérica. Trabajé en distintos países en Latinoamérica, en Buenos Aires, en México, en El Salvador y en otros países. Y en cierto momento una editorial que se enfoca en la producción de guías de viaje me contactó preguntándome si yo tenía ganas de hacer una guía turística sobre el Uruguay. ¿Esto fue cuándo? Eso fue más o menos hace 2 años. Me contactaron por primera vez hace 2 años y tuvimos que negociar un poquito y digamos hace 1 año y medio firmamos los contratos. Yo preparé mi viaje por el Uruguay y hace 1 año exactamente yo estuve durante un mes entero, un poquito más que un mes entero, yo estuve viajando por todo el país conociendo, ya conocí bastante antes, pero conociendo incluso más y hice todas las investigaciones necesarias. Después volví y otros 6 meses dediqué a escribir la guía y hacer unas investigaciones más. Lars, lo que sorprende en estas 300 páginas es la enorme cantidad de detalles que seguramente muchos uruguayos ni conocemos, páginas web, direcciones electrónicas de estancias, de los mejores boliches del interior. ¿Cómo se llega a conocer tan en profundidad un país? Bueno, eso también se debe a varias razones, porque primero son mis investigaciones que las hice en internet. Y bueno, hablando con uruguayos acá en Alemania o con personas que viven en Uruguay. Después, porque yo estuve en el país ya antes, pero sobre todo durante mi viaje, investigando y contactándome, y conocí a muchísimas personas que me contaron: te tienes que ir a tal lugar o no te pierdas otro lugar. Después me ayudó también la embajada uruguaya acá en Berlín. Ellos también me pusieron en contacto con el Ministerio de Turismo y ellos también me ayudaron muchísimo. ¿Qué puede tener como atractivo para un alemán ir al Uruguay? Muchas cosas. Aunque suene un poco fantástico para ustedes los uruguayos, para mí estar en Uruguay o viajar a Uruguay es un poco como un viaje por el tiempo, porque encuentro algo en el país que ya no existe en Europa y tampoco existe, en América del Norte. Es una tranquilidad, algo relajado que acá no lo tenemos. Y además es la manera como la gente, los uruguayos, tratan a los turistas. Ustedes tienen una amabilidad que es única, en serio. Y yo he estado en muchísimos países del mundo. Además, ustedes tienen 660 kilómetros de playa, y no solamente playa, sino playa limpia y playa larga y playa casi desierta. Ustedes tienen ballenas, tienen delfines, tienen
peces que son fascinantes para nosotros los europeos, o por lo menos los alemanes. Ustedes tienen cantidades de animales que viven salvajes, que todo esto ya no lo tenemos en Alemania. Además, ustedes tienen una arquitectura que es maravillosa. Tienen aún, no tantos, pero aún tienen a los, no sé cómo se los llama en castellano, pero los oldtimer, a los coches viejos. Tienen a los caballos, tienen una comida que es espectacular, tienen vinos fantásticos, y todo eso se merece por lo menos una visita, mejor más que una sola. Tengo entendido un poco por tu libro que también has detectado un poco la cantidad de alemanes, la colectividad alemana que está establecida, o los nuevos gente que está eligiendo el Uruguay como para vivir. Eso me pareció también interesante, cómo has detectado este núcleo. ¿Qué me puedes contar un poco más de eso? Yo creo que tiene bastante más que ver con lo que te conté antes. Yo creo que muchos alemanes, tal como otros europeos, están buscando una vida más lenta, una vida más tranquila, una vida más sana para nosotros los seres humanos. Hemos perdido un poco el contacto con nuestras raíces en Europa. Y yo creo que muchos de los alemanes que se fueron a vivir a Uruguay están esperando que puedan encontrar exactamente eso. Además, ustedes, ya sé, la vida tampoco es fácil en Uruguay, pero tienen una economía muy estable, sobre todo en comparación a otros países latinoamericanos. Hay un título que le has puesto a un capítulo político que me pareció interesante, que refiere a Mujica, un hombre, ¿cómo le pones? Un hombre sin corbata, ¿cómo es el título en alemán? Que me pareció muy original. Der Krawattenverweigerer. Me saltó, por supuesto, bastante a la vista que Mujica nunca se pone una corbata. Eso sería imposible acá en Alemania, eso sería fuera de contexto. Y yo creo que es algo muy auténtico, que siendo un ex guerrillero con los ideales que tiene, que él dice, bueno, yo pertenezco a la clase política y yo sé que soy representante de mi país, pero tampoco es necesario que me ponga una puta corbata. Uh-huh. El ambiente político, ¿cómo ves desde una visión europea lo que está pasando en el Uruguay? Porque has estado investigando también el sistema político en el contexto latinoamericano y, bueno, visto desde ahora, desde una perspectiva de crisis mundial. ¿Qué impresión te da? No, muchísimas impresiones. Es muy, muy complejo lo que yo pienso de la situación política en Uruguay. A ver, por supuesto me sorprendió muchísimo cómo han logrado estabilizar el país después de la gran crisis que tuvieron ustedes al principio de este milenio, y enseguida las medidas que han tomado, que son medidas bastante liberales. Además, tienen una vista, o los políticos que están formando o que han formado el gobierno ya desde hace los próximos 10 años, es una vista muy liberal y muy progresiva. En muchos aspectos me parece incluso bastante europeo lo que están desarrollando en Uruguay. El hecho de que ustedes, por ejemplo, sean uno de los muy pocos países en Latinoamérica que legalizaron el aborto, ya a mí me parece, y conozco muchos países en Latinoamérica, me parece espectacular. El matrimonio homosexual igualmente
es una cosa que ya la tenemos, bueno, no tenemos el matrimonio por iglesia homosexual, pero tenemos el matrimonio tenemos un sistema que se parece mucho al matrimonio homosexual que se llama partnership, digamos, poder estar en pareja de una manera legal. Eso ya lo tenemos desde hace 10 años más o menos, pero eso nunca se esperaba en Latinoamérica. Otra cosa que me parecía muy inteligente era la legalización del cannabis, y no para que toda la gente se meta kilos de cannabis por la nariz, sino para sacarlo de la ilegalidad y para usarlo para asuntos médicos, como ya lo habían hecho en todo el mundo hace 200, 300 años. Y de eso te podría hablar durante horas. Sí, ¿detectaste este sistema del plan Ceibal de que todos los estudiantes y los escolares tienen una computadora y hay una conectividad bastante importante? ¿Cómo se compara eso con países europeos? Yo no lo conozco muy bien la situación, pero yo personalmente no conozco a ningún país que tiene un laptop para cada alumno. En Alemania eso no existe, definitivamente no, y tampoco conozco ningún otro país que tenga eso. Lars, si tuvieras que recomendar 2 o 3 lugares que no tienen que ver con la playa en el interior, ¿cuáles son los 3 lugares que alguien no debería perderse en el Uruguay? El Valle del Lunarejo, definitivamente. Dios santo, son tantos lugares. ¿Qué es el Valle? Contame un poquito. Bueno, definitivamente también toda la zona con los viñedos, toda la zona de vinos, porque simplemente el puro hecho de visitar a las bodegas que tienen ustedes me parece fantástico, porque los vinos, tal como la gente que produce los vinos, son fantásticos. Bueno, Valle del Lunarejo, los viñedos, ¿qué más? En el interior. Claro, ¿cómo se llama? Queda ahí al norte de Minas. Toda la zona al norte de Minas me parece fantástica, con las cataratas, con los parques nacionales, toda esa zona me parece espectacular. Lars, para visualizar un poco lo humano, contame un par de anécdotas que haya tenido, que te haya dejado así como una marca de lo que es el Uruguay a nivel de la relación humana. Son situaciones que he vivido que son muy, muy lindas, y yo creo que son situaciones muy uruguayas que he vivido. Empiezo con los primeros días de mi estancia en Uruguay cuando estaba en Montevideo. En realidad solamente me quería quedar durante 2 o 3 días y después ir mi viaje para llegar a Montevideo al final y quedarme un tiempo más. Pero al principio estaba lloviendo muy fuerte y entonces no podía seguir mi viaje como lo había planeado. Entonces el papá de una amiga mía, me había alojado en su casa y él me dijo: tranquilo, no te preocupes, te quedas en mi casa todo el tiempo que quieras y haces lo que puedas desde acá y después seguís tu viaje. Y con eso ya empezó todo. Además, él me puso en contacto con muchísimos amigos suyos en todo el país y ellos hicieron lo mismo. Yo ya había antes tenido contacto con muchísimos uruguayos para visitarlos, para quedarme en sus hoteles o sus estancias, pero estando en el país hice más y más y más contactos de una manera muy, muy amable. Hablando de los estancieros, una pareja de hermanos. Yo me quedé en la estancia de ellos cerca de 33
y me quedé fascinado porque los dos son de una familia con, digamos, con un poco de plata. Ellos habían vivido antes en Estados Unidos y en España, y ellos no solamente querían presentarme su estancia y la belleza de la naturaleza alrededor de su estancia, sino ellos también me pusieron en contacto con más personas de la zona, porque ellos también querían que estas personas también ganaran dinero por el turismo, y ellos también ahora figuran en mi guía. Me pareció fantástico eso, esa responsabilidad para el próximo. Me pareció muy lindo. Y lo mismo lo encontré también en el norte, cuando estaba en Artigas. El gerente de un hotel donde yo estuve ubicado, donde yo estuve alojado, él también me dijo, mira, te quedas acá y yo te pongo en contacto con ciertas minas y te pongo en contacto con otras personas, porque esta zona es muy linda, pero no tiene mucho turismo, por lo menos no mucho turismo desde Europa, y la zona se merece que la gente de Europa se entere de lo que tenemos. Y yo te podría contar miles de estas situaciones, y eso era algo que me hizo muy, muy feliz, porque me parece fantástico, muy copado que la gente se ponga así. La guía tiene intenciones de renovar estas informaciones. ¿Cómo va desde que salió la guía? ¿Cómo ha sido el resultado? ¿A qué te referís exactamente? Sí, a ver, la guía es de 2015. Sí. La intención es ir renovando información. Ah, sí, claro. Sí. Eso, bueno, es, digamos, la ley de la editorial, Rise Know-How, que cada 2 o 3 años hay que renovar todo, no toda la guía, no todas las historias, pero toda la información que es necesaria para poder viajar por el país. Tengo que llamar o visitar a todos los hoteles, a los restaurantes, a los museos, a los teatros, a todo lo que está dentro de la guía para que tenga la información correcta, porque la idea de la guía es que uno se la lleva en su mochila o en la maleta, y una tarjeta de crédito, un poco de ropa, y se pueda ir al Uruguay y viajar. La editorial Rise Know-How tiene una página web, ahí se puede ver lo que tienen también aparte de mi guía, y además yo tengo una página en Facebook bajo mi nombre, Lars Borchert, y ahí pueden ver algo de fotos también. Genial. ¿Cuánto cuesta esta guía y dónde se vende? Se vende en todas las tiendas de libros, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, y bueno, en todo el país, en todos los países acá en Europa donde se habla alemán. Entonces en Alemania, Suiza y Austria, y también en una zona bastante pequeña de Bélgica, y tiene el precio de 16,90 €. Se compra una revista, ya paga 6 euros. 6 euros es un precio muy, muy normal para una revista, y la guía ni siquiera cuesta entonces el precio de 3 revistas. 3 revistas. Lars, ¿te enamoraste de una uruguaya porque tu enamoramiento al país? Lars, te agradezco mucho la conversación, y bueno, vamos a tratar de recibirte en tu próximo viaje al Uruguay y mostrarte algunas cosas que por ahí, o quizás vos nos muestres a nosotros cosas que no conocemos. Lars, fue un gusto conversar contigo, muchas gracias.